trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. El siguiente relato fue escrito y adaptado por La Tenebrosa, historias y relatos de terror. En la descripción del video te dejo el link de su página de Facebook, así como su canal de YouTube, para que te suscribas. Cuando la Santa Muerte te libera de la brujería. Carolina buscó ayuda donde no era la adecuada. Todos le decían que su suegra tenía algo que ver con la muerte de su hija, que había hecho ese maleficio para ella, pero que por desgracia recayó en Sofía. Otros en cambio le decían que tanto mis padres como yo habíamos acudido con un brujo, pues no queríamos a su marido y queríamos que ellos se separaran. Todo eso poco a poco iba destruyendo a Carolina. Su salud se iba deteriorando tanto, como en su cuerpo y como su mente. Ella quería vengarse de los que se suponía le habían hecho daño a la niña. Mi hermana una mañana llegó a casa. Recuerdo que fue un domingo y mis padres estaban por salir a misa dominical. Ella se miraba ojerosa y enferma. Mis padres se preocuparon al ver su aspecto. Ella se sentó en la silla del comedor y les preguntó si creíamos en la brujería, a lo que mi madre solo le contestó que así como hay bien, hay mal. Fue cuando ella nos contó que buscó ayuda donde no era la adecuada, y era tan obvio que solo se aprovechaban del dolor de su pérdida. Todos le decían que su suegra había tenido algo que ver con la muerte de su hija, que ella había hecho un maleficio para ella, pero que por desgracia Sofía, por la más débil, la niña había enfermado de esa manera, que le hizo brujería y eso la había matado. Otros más crueles le aseguraron que la había ofrecido en un ritual satánico. Todo eso poco a poco le iba desgastando física y emocionalmente. Su salud no era buena. Ella nos dijo que tanto su cuerpo como su mente se sentían muy cansada. En todo lo que le había descubierto, lo único que quería era vengarse de su suegra. Ni mi madre ni yo podíamos creer lo que Carolina enfurecida decía sobre doña Sara. Fue como una batalla campal en esos momentos. Fue hasta que mi madre le dijo que pensara muy bien las cosas, que razonara con las decisiones que tomaría. Mi padre es un hombre muy calmado y le dijo que esas personas solo querían sacarle dinero. Mi padre le aseguró que solo querían estafarla, porque por desgracia ese tipo de personas lucran con la tristeza y desesperación de las personas. Fue cuando mi hermana se sintió entre la espada y la pared. Conversaron por varias horas, ella y mis padres. Yo sentía pena por mi hermana, pues desde que murió su hija su estabilidad emocional no era la misma. Carolina aceptó quedarse un tiempo en la casa con nosotros, esto para que se tranquilizara y más que nada que no hiciera una estupidez. Casi a diario llamaba a doña Sara preguntando por mi hermana. Una mañana que mi hermana había salido llegó doña Sara. Ella se notaba muy triste y a la vez tensa. Venía a buscar a Carolina, pero por una parte se alegró de no encontrarla. La señora comenzó a llorar y mientras se tranquilizaba, le dijo a mi madre que Juan Carlos ya tenía otra relación. Doña Sara le contó que en varias ocasiones lo escuchó llamando por teléfono. En un principio creyó que era con Carolina, pero que las llamadas eran muy insistentes cuando él se encontraba en la ducha o dormido. Se disculpaba con la persona que lo llamaba y ella se dio cuenta que no era su esposa, sino otra mujer. Tenía sus sospechas, pero en una ocasión leyó un mensaje mientras Juan Carlos dormía en la sala. Fue cuando ella lo enfrentó y le reclamó por lo que estaba haciendo. Doña Sara llorando decía que a partir de ese día eran peleas constantes en las que siempre terminaban mal, porque él le decía palabras hirientes y la amenazaba si se enteraba que le había contado a su esposa. Ella solo quería prevenir a su nuera para que el día que regresara a casa no tuviera esa desagradable sorpresa.
Antes de contarse a Carolina, mi madre habló con mi padre respecto a cómo se lo dirían. No sé, ella ya lo sabía o no le importaba. Lo que Juan Carlos tuviera una aventura, lo tomó muy tranquila, pero toda aquella tranquilidad se derrumbaría con los días. Una tarde llegó mi hermana con unas bolsas negras. En ellas traía objetos esotéricos. Un poco nerviosa le pregunté qué era lo que estaba haciendo. Carolina estuvo varias noches soñando con la muerte. Este le extendía su huesuda mano. Ella no sentía miedo alguno cada vez que la soñaba. También cuando se encontraba sola en casa en varias ocasiones, al fondo del patio miraba a un ser alto vestido completamente de negro y con una capucha que ocultaba su rostro. Carolina estaba completamente segura que era la Santa Muerte y que la había escogido para que le rindiera culto. Recordó a una antigua amiga que tuvo hace algunos años, pero que dejó de visitarla porque Juan Carlos se lo prohibió. El motivo era que Julia, su amiga, era devota de la Santa Muerte. Su amiga la contactó por medio de una llamada y la señora le dio una lista para que comprara lo que necesitarían para hacer un ritual. Esto por en caso de que se encontrara dañada con algún trabajo de brujería. Mi hermana sacó lo que había comprado y los colocó sobre la mesa. Eran veladoras rojas, negras y blancas, incienso y unas aguas que las utilizan para los riegos o cuando limpian los pisos de sus casas. Le pregunté cuándo iría con la señora. Ella me contestó que lo haría el día siguiente. Yo le dije que la acompañaría, esto por miedo de que fuera a sucederle algo. Te seré honesta, yo no creía que Carolina se sintiera bien emocionalmente. Te digo esto porque ella no era de andar metida en cultos o brujería. Sentí hasta cierto punto lástima por ella. Yo la atribuía por la pérdida de su hija y eso la volvió inestable en muchas formas. Así que muy temprano mi hermana y yo fuimos a buscar el domicilio que le indicó la señora. El lugar se miraba desolado. Parecía que en cualquier momento saldría un malandro al paso y nos asaltaría o nos haría daño. El miedo que sentía en ocasiones me tropezaba en cada paso. Al fondo de esa calle me miraba una casa en la cual entraba y salía gente. Ahí es, me dijo Carolina entusiasmada. Nos apresuramos un poco y nos salió al paso dos hombres con una fachada de delincuente que pensé que ahí moriría. En ese instante mi hermana les dijo que buscaba a la hermana Xochitl. Fue cuando se disculparon y nos dijeron que ellos nos acompañarían. Quiero aclarar que me dejé llevar por el aspecto de esos tipos, pero la verdad es que me sorprendió la actitud que tomaron cuando mi hermana les comenzó a hacer conversación. La amiga de Carolina ya nos estaba esperando en el portón de aquella calle. Todo parecía normal dentro de aquella casa. Al fondo de aquel patio se encontraban varias imágenes de la Santa Muerte. Había de todos tamaños y colores. Me sorprendí, ver que llevaban desde ancianos hasta niños con días o semanas de haber nacido para darles gracias por el nuevo miembro de la familia. Las personas dejaban frente al altar desde dulces, frutas y flores. Algunos también le pedían un cigarro o puros. Bajo el altar también había todo tipo de licor. Fuimos llevadas dentro de la casa. En él había una habitación en la que se hacen los rituales y de limpia, despojos de trabajo y te puedo asegurar que también se hacen trabajos de brujería. Ahí se encontraba una señora no mayor a los 50 años. Ella se presentó como Xochitl. Mi hermana le entregó al ayudante de la señora lo que le había pedido. Este comenzó a colocar todo sobre una mesa. El lugar se miraba lúgubre. Todo tipo de olores se percibían, incienso, y el humo de las veladoras era lo que más impregnaba el lugar. En el centro se encontraba un círculo. Este con el tiempo me dijeron que estaba hecho de sal. Al estar dentro de ese cuarto,
Sentí un frío que no sabría cómo explicar. La señora Xochitl se dio cuenta de eso. A Carolina le pidieron que se pusiera una bata blanca para así quitarle el daño que traía. Yo miraba todo lo que ahí se comenzó a hacer. La señora me pidió que no me cruzara las piernas ni los brazos. De ser posible, no emitiera sonido alguno. A Carolina le pidieron que se pusiera una bata blanca para así quitarle el daño que traía. Yo miraba todo lo que ahí se comenzó a hacer. La señora me pidió que no cruzara las piernas ni los brazos. De ser posible, no emitiera sonido alguno. El ayudante de doña Xochitl me ordenó que extendiera las manos. Me colocó un líquido con un aroma agradable. Me comunicó que esto era para que no se me pegara nada de las malas vibras que pudieran andar en el ambiente. Este líquido me lo echó desde la cabeza hasta los pies. Eso mismo hizo Julia, que se encontraba a mi lado. Yo miré a la señora como le pasaba un mazo con hierbas a mi hermana. La señora pedía a su madrina que la ayudara a quitarle todo el daño a Carolina. Me extrañó escuchar oraciones que uno hace cuando está rezando. Cuando la señora terminó de barrer el cuerpo de mi hermana, le pidió que no saliera del círculo. La señora Xochitl me miró y comenzó a explicarme que el que las personas acepten algunos elementos católicos, como lo son las oraciones, el Padre Nuestro o Ave María dentro del mismo culto, la Santa Muerte rebasa para muchos lo que otros santos o vírgenes ofrecen. Los seguidores de la Niña Blanca aseguramos que su protección es grande, pero por desgracia, el culto lo atribuyen a cosas del diablo y con el crimen organizado. Pasaron alrededor de unos 10 minutos cuando la señora le dijo a mi hermana que no era su suegra la que le tenía dañada. Al contrario, la señora la quería mucho y sufría porque su hijo le estaba siendo infiel. También le dijo que ningún trabajo de brujería había terminado con la vida de su hija. Esto en parte se sintió como un alivio para mi hermana. Pero lo que sí le dijo la señora Xochitl, que el amante de su esposo estaba haciendo trabajos de brujería para quitárselo. Mi hermana la miró por un momento y le dijo que a ella ya no le importaba seguir al lado de Juan Carlos. Carolina tenía que regresar a varias sesiones donde le quitarían ese trabajo que le estaban haciendo. Doña Xochitl le dijo a mi hermana que junto a su cama colocara una imagen pequeña de la Santa Muerte, un vaso de agua y una veladora. También le hizo hincapié de que no le ofreciera cosas imposibles que después no podría pagarle a la santa, que era mejor ofrecerle desde frutas, veladores o flores. Yo acompañé a mi hermana cada vez que le hacían las limpias. Cada vez que íbamos, el ambiente se sentía muy pesado. Eso era porque la mujer no quería soltarla, le dijo Xochitl. Yo no sé cómo soportaba cada sesión mi hermana. En varias ocasiones terminaba muy débil, en otras no tanto. Yo miraba cuando ella sacaba el vaso de agua de su recámara y lo derramaba por la coladera de la calle. Desde que empezó a colocarlo como le dijo la señora, el aspecto parecía como un refresco de soda, porque se apreciaban muchas burbujas. Recuerdo una de las últimas veces que le hicieron el desalojo. Mi hermana gritaba como si le doliera algo por dentro, porque repentinamente se tiró al suelo. Yo quise ir a levantarla, pero no me lo permitieron. Mi hermana se colocó una de sus manos en su estómago y la otra en su garganta. Comenzó a hacer sonidos extraños. El ayudante de doña Xochitl colocó una bandeja para que mi hermana vomitara. Cuando por fin lo hizo, nadie daba crédito de lo que vomitó. Aquello tenía la apariencia de una placenta, apestaba horrible. El hombre retiró del lugar la bandeja, no antes que doña Xochitl lo revisara. Ella se acercó a mi hermana y le dijo que ya todo había terminado, que ya había arrojado el daño, que muy pronto ella iba a tener noticias de quien la había dañado. Esa noche yo dormí con Carolina en su cuarto. Ella me hizo revelaciones de lo que estuvo pasando en el tiempo en que le hicieron aquellas limpias.
pasaba las noches con temperatura y ganas de vomitar, pero no podía. Quizás porque el mal se le estaba removiendo y solo era cuestión de tiempo para que fuera expulsado. Ella siempre me aseguró que Juan Carlos fue el que le hizo aquel trabajo. Me comentó que en una ocasión llegó con comida. Esto cuando se fueron a vivir con su suegra, los platillos eran iguales. Pero él insistió en que ese era especialmente hecho para ella. Cuidó mucho que ella se terminara todo. Ahora que lo recordaba, la comida sabía algo extraña. Desde esa noche comenzó a cambiar todo en su vida. Su inseguridad cada vez iba aumentando y fue cuando comenzó a buscar ayuda en la brujería. Una tarde que salió de la casa de su suegra pasó frente a un local donde vendían imágenes de la Santa Muerte y fue a partir de ahí cuando ella le pidió de su ayuda. Le pidió que le diera una señal que la había escuchado. Yo le pregunté por qué no había recurrido a Dios. Mi hermana guardó silencio por un momento y me dijo que había perdido la fe de que Sofía había enfermado, que le había rogado que se la dejara con ella, pero Dios no la escuchó. Sí, te escuchó, le dije. Estaba tan enferma que prefirió llevársela para que no sufriera. Pero mi hermana todavía aún no estaba lista para aceptar la muerte de su niña. Yo le pregunté si ahora que eso había terminado, aún seguiría visitando aquella casa. Ella me aseguró que todo lo que le restaba de vida le rendiría culto a la niña blanca. Ella la había escuchado. A los casi 8 meses, mi hermana se enteró que Juan Carlos se encontraba enfermo en el hospital. Se negaba a ir a visitarlo, pero solo fue porque doña Sara se lo pidió. Mi hermana no me dijo cómo se encontraba él, solo me dijo que él había sido el que la embrujó. Ya jamás volvió al hospital. Lo último que supimos de él es que falleció, adelgazó de manera rápida, que los doctores no le encontraron enfermedad alguna en su cuerpo. Doña Sara le dijo a Carolina que mientras él agonizaba, le pedía perdón a ella y a su hija. Carolina se fue a vivir a un apartamento que compró cerca de la casa de mis padres. En él colocó un altar a la Santa Muerte. A pesar de que yo puedo dar fe de lo que la Santa Muerte hizo por mi hermana, aún así, yo no le rindo culto, la respeto. No sé si sea temor o porque no fui elegida para hacerlo. Debo aclarar que mi sobrina estaba enferma desde que nació. Ni doña Sara, ni la amante de Juan Carlos tuvo que ver con su deceso, pero sí con el trabajo de embrujamiento que le hizo a Carolina. Mi hermana no perdonó a Juan Carlos. A los 2 años de la muerte de su hija se divorciaron. Carolina hasta el día de hoy sigue frecuentando a doña Sara. Mi hermana ya no se volvió a casar, quizá por el miedo de fracasar en un segundo matrimonio o que la persona con quien se casara quisiera tener hijos. Y como te comenté, ella ya no quiso ser madre nuevamente. A pesar de que somos católicos, mis padres no cuestionan a mi hermana por ser una seguidora de la Santa Muerte. Respetan su decisión, a pesar de que muchos la critican y le han dicho que eso es cosa del mal. Ella sigue en su postura diciendo que lo que piensan los demás no le quita el sueño. Cada vez más se unen más personas a este culto. Las situaciones por las que pasan y buscan ayuda en su Santa Muerte. Antes de terminar, quiero decirles algo. Desde la primera vez que acompañé a mi hermana a ese lugar, me di cuenta que ahí no importan las clases sociales. Si eres pobre, si eres rico, todos son iguales. Esto porque dicen que la muerte es pareja con todos a la hora que tu tiempo de vida se ha terminado. Escrito y adaptado por La Tenebrosa, historias y relatos de terror. Guardería, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir oficial. Síguela.
Mi padre se había quedado sin trabajo y teníamos varias cuentas por pagar. Yo, bastante desesperado al ver en la situación económica en que nos encontrábamos, salí a buscar empleo para ayudar un poco con los gastos. Pero lamentablemente, por mi edad y mi inexperiencia, me estaba resultando bastante difícil conseguir empleo. Cierto día llegó mi cuñada a casa y me dijo que en la guardería donde estaba mi sobrina Sofía estaban solicitando un velador y que ella le había hablado sobre mí a la directora de dicha guardería, y esta le dijo que me presentara al día siguiente para entrevistarme. Me puse feliz, así que traté de arreglarme lo mejor posible para dar una buena impresión. Llegué cerca de las 4 de la tarde, pues era la hora en la que no había niños, solo el personal del aseo y la cocina. Me mostró las instalaciones, que para ser sincero eran bastante grandes. Al verme algo sorprendido, me dijo que no me preocupara, que el trabajo no era tan difícil como parecía, pues solo tendría que dar 3 rondines durante mi turno, que contaban con cámaras de seguridad, pero era un requisito contar con un velador. Afortunadamente, al terminar el recorrido me quedé con el empleo. Mi horario sería de 4 de la tarde a 6 de la mañana. Las cocineras me darían de comer al llegar y me dejarían la cena preparada. Los recorridos por el lugar serían a las 5 de la tarde, 8 de la noche y por último a la medianoche. Me pidió que trajera un par de cobijas y me dijo que podía dormir en el salón del sueño, donde suelen dormir su siesta los niños, que tomara las colchonetas que necesitara para descansar. Estaba feliz. El trabajo era bastante fácil y la paga muy buena. Al llegar a casa les di la buena noticia de que me había quedado con el empleo. Se pusieron felices, pues con ese sueldo saldríamos rápidamente de las deudas. Le hablé a mi cuñada para agradecerle y al preguntarme qué me había parecido el lugar, le respondí que bastante bueno, solo que era bastante frío para mi gusto, pero nada que una buena chamarra no solucionara. Al día siguiente llegué muy puntual y me pidieron que pasara directo a la cocina. Ahí estaban 3 mujeres lavando y limpiando la loza. Me presenté y estas me recibieron muy amables. Mientras yo comía, una de ellas me preparaba mi cena, cuando de repente se escuchó a un niño reír. ¿Escucharon eso?, les pregunté a las mujeres. ¿Escuchar qué?, respondió una de ellas. ¿A un niño reír? No, muchacho, nosotros no escuchamos nada. Debes estar nervioso porque es tu primer día. No, nada de eso. Lo escuché bien clarito. Bueno, muchacho, nosotras nos pasamos a retirar. Estamos muy cansadas, me dijo con una sonrisa fingida. Se les podía notar a simple vista el nerviosismo, pero no entendía por qué, o al menos no en ese momento. Traté de no darle mucha importancia, así que después de comer comencé con mi primer recorrido, y fue ahí donde comenzaron a presentarse toda clase de sucesos paranormales. Al entrar en la habitación de juegos comenzaron a moverse y a sonar algunos de los juguetes, provocando que mis nervios se alteraran un poco. Corrí a quitarles las pilas, pero me llevé una gran sorpresa porque ninguno de los juguetes que revisé traían pila alguna. ¿Pero qué demonios?, pensé. ¿Cómo es que puede moverse así? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando una de las pelotas golpeó mi espalda. Volteé de inmediato solo para darme cuenta de que no había nadie. Tienes que controlarte, me repetía una y otra vez. Solo es tu imaginación. Salí de esa habitación para calmarme un poco y seguir con mi recorrido. Pero nuevamente fui sorprendido en la sala de cine, pues el proyector se encendió y una película de dibujos animados comenzó a proyectarse y a escucharse a todo volumen. Trataba de apagarlo, pero no encontraba el botón para hacerlo, así que decidí acabar con aquel espectáculo. Me apresuré a desconectarlo y otra vez no lo podía creer, pues este también se encontraba desconectado.
Puede ser que también sea de batería, me decía tratando de encontrarle alguna explicación lógica. Decidí salir de la habitación sin haber logrado apagarlo y justo al cruzar la puerta, este se apagó como por arte de magia. Juro que quería largarme del lugar, pero necesitábamos tanto el dinero que no podía darme el lujo de salir corriendo. Aparte debía terminar con el recorrido, pues aunque estaba muerto del miedo, recordé que las cámaras de seguridad grabarían si dejaba de cumplir con mi trabajo. Afortunadamente el resto de habitaciones fueron un poco más tranquilas. Solo podía sentir las miradas y escuchar de vez en cuando unas pequeñas risas acompañadas de murmullos. Al terminar, me dio bastante hambre, así que fui a la cocina por mi cena. Abrí el refrigerador y tomé mi plato que se encontraba perfectamente cubierto con papel aluminio, pero al retirarlo, un olor nauseabundo inundó el lugar. Mi comida estaba echada a perder. ¿Cómo era posible que algo así sucediera? Pues estaba perfectamente tapada y en refrigeración. Era imposible que esto sucediera. Le marqué a uno de mis amigos que tenía un pequeño puesto de hamburguesas y le dije que las cocineras habían olvidado preparar mi cena, que si podía darme crédito y podía venir a traerme una hamburguesa y unas papas fritas. Él aceptó de inmediato y dijo que tardaría alrededor de 45 minutos. Le dije que no había problema y le colgué. Tenía que distraerme un poco, así que me puse a jugar con mi teléfono celular. Lo raro es que ni siquiera había terminado una partida cuando el teléfono me indicó batería baja. Me preguntaba cómo es que estaba sucediendo esto. No era lógico que se descargara mi celular tan rápido, pues justo antes de empezar la partida tenía el 80% de carga. Un frío misterioso comenzó a inundar el lugar. Traté de ignorarlo, pero cada vez era más fuerte y este me obligó a ponerme la chamarra. Las risas se volvían a escuchar, esas malditas risas que hacían que se me erizara la piel. Algo cansado de aquella situación, grité enfurecido: ¿qué demonios quieren de mí? ¿Por qué no me dejan en paz? Cuando de repente unos golpes bastante fuertes provocaron que diera tremendo salto, y al quedarme quieto pude escuchar: ¡Álvaro! ¡Álvaro! Suspiré bastante aliviado, pues reconocí la voz de inmediato de mi amigo. Me dirigí a toda prisa a la entrada, pero al abrirle, este me recibió algo molesto, pues decía llevar varios minutos tocando. ¿Y por qué no me marcaste al celular? Te marqué 1.000.000 de veces. La primera me mandabas a buzón. Después contestaron, pero solo se escuchaban las risas de una niña. Supuse que habías olvidado el teléfono en casa y tu sobrina lo había tomado. Por Dios, Mateo, ¿cómo vas a pensar eso si te marqué para pedirte la comida? Le dije algo molesto. Sí, lo sé, pero me marcaste de un número privado, mira. Creí que me había llamado desde aquí. Me mostró su teléfono y efectivamente en el registro aparecía como número privado. Esto no me estaba gustando nada. Quería contárselo a Mateo, pero temía que se fuera a burlar de mí, así que decidí no decir nada. ¿Y dejaste solo el puesto de hamburguesas?, le dije para sacar un poco de plática. Mi papá se quedó a cargo, porque le dije que te acompañaría a cenar. Ven, pásale. Pero no tendrás problemas si alguien me llega a ver aquí. No, tú tranquilo. Entró no muy confiado, pues lo que menos quería era ocasionarme algún problema. Estaba terminando de cenar cuando mi amigo también vio una niña correr a nuestras espaldas. Álvaro, para hacer una broma está muy pasada de lanza, repuso molesto. ¿De qué hablas? De tu sobrina que acaba de pasar corriendo. Te estoy diciendo que estoy solo, y si no me crees, ¿por qué no vas y revisas por ti mismo? Mi amigo se armó de valor y prendió la lámpara de su celular, pero esta al poco tiempo se apagó. Su batería se había descargado por completo. Bastante nervioso decidió regresar a donde estaba yo, cuando el teléfono de recepción comenzó a sonar. Levanté la bocina lentamente y solamente risas de niños se podían escuchar del otro lado. Colgué a toda prisa
y miré a mi amigo que estaba bastante asustado al igual que yo. Algo raro está pasando aquí, Álvaro. Tenemos que irnos. Lo sé, pero necesito el trabajo, no puedo marcharme. Mi amigo se disculpó y se marchó de inmediato, pues decía que esto lo sobrepasaba. Yo en cambio tenía que dar mi segundo recorrido, así que mientras caminaba iba prendiendo las luces a mi paso. Las risas comenzaron a escucharse nuevamente. Seguí caminando intentando hacer lo más rápido posible mi recorrido, pero las risas pararon de golpe y de repente se escuchó como si varios niños vinieran corriendo hacia mí. Volteé de inmediato creyendo que vería a alguien, pero nuevamente no había nadie ahí. Las luces comenzaron a parpadear. Se prendió un altavoz con una canción infantil que hacía más tétrica la habitación donde estaba. Quise salir corriendo, pero la puerta se cerró de golpe. Bastante nervioso intenté abrirla infinidad de veces, pero no lograba hacerlo. Estaba por darme por vencido cuando se comenzaron a escuchar gritos y llantos de niños. Un calor terrible se comenzó a sentir. Era tan fuerte y sofocante el calor que tuve que quitarme la chamarra, pues me estaba costando trabajo respirar. En ese momento comencé a patear la puerta una y otra vez hasta lograr derribarla. Salí a toda prisa y mis ojos no daban crédito a lo que veían, pues el lugar estaba envuelto en llamas. No entendía cómo demonios se había incendiado el lugar. El humo me hacía difícil avanzar y con las últimas fuerzas que me quedaban, llegué a recesión y me aventé contra la puerta de cristal, provocando que la quebrara para ponerme a salvo. Esto ocasionó que las alarmas se activaran y la gente de los alrededores comenzara a acercarse. «¿Estás bien, muchacho?», me dijo un hombre que se acercó de tratarme de auxiliar. «No, la guardería se está quemando», le respondí con bastante dificultad. «¿Pero de qué demonios hablas, muchacho? La guardería está en perfectas condiciones, a excepción de la puerta que quebraste, claro está». Me enderecé de inmediato al escuchar aquello y vaya sorpresa que me llevé, pues efectivamente ahí no había ningún incendio. Esta se encontraba normal. En ese momento llegó la policía y comenzó a interrogarme. También llegó la directora y confirmó que yo era el velador y no un ladrón como suponían. Pero me llevaron a la comandancia, donde me harían las pruebas para descartar que no estuviera bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia, pues lo que relataba estaba muy alejado de la realidad. Al entregarme los resultados donde había salido negativo, a nadie le sorprendió, y bastante avergonzado por los destrozos que había ocasionado, me acerqué a la directora que estaba esperándome para llevarme a casa. Durante el camino le dije que no estaba loco y que yo correría con los gastos del par de puertas que había destrozado, pero quería que entendiera que no había sido una mentira o una alucinación lo que había vivido horas atrás. «Lo sé», me respondió sin mirarme. «Sé que no mientes, así como sé que entró uno de tus amigos a las instalaciones». Entre tanto alboroto y miedo, había olvidado lo de mi amigo, pero también debía haber pruebas suficientes en mi defensa. «Regresarás a trabajar. Solo si me dice qué rayos pasa en ese lugar». «Mira, no sé mucho. Tengo poco trabajando ahí, pero según me cuentan la dueña de esta guardería, había tenido que salir de viaje de negocios y tardaría algunos meses en regresar. Pero al ser esta tan desconfiada, dejó a su marido a cargo y el muy sinvergüenza se involucró rápidamente con una de las muchachas que trabajaban ahí y tuvieron un amorío de casi 3 meses. Cuando el esposo se enteró que su mujer regresaría, este despidió a la chica acusándola de robo y avergonzándola ante todo el personal y padres de familia. La chica juró vengarse y por la noche regresó a la guardería, a la cual pudo entrar fácilmente, ya que el tipo no había tenido la precaución de cambiar la clave de ingreso. Se escondió en el cuarto de la limpieza. Eran pasadas las 7 de la mañana cuando escuchó que alguien había llegado. Salió a toda prisa de su escondite para encarar al maldito, pues siempre era el primero en llegar. Pero para su sorpresa,
se encontró con la escena que haría que enloqueciera por completo, pues al abrir la puerta de la dirección, encontró a su mejor amiga y compañera de trabajo manteniendo intimidad con el hombre del cual estaba perdidamente enamorada. Esta comenzó a golpearlos tratando de conseguir una explicación, pero su cinismo fue tal que optaron por ignorarla, cosa que la desquició al punto de trabar la puerta por fuera de donde estaban los presuntos infieles, para luego prenderle fuego al lugar. Pero las cosas se le salieron de control y le fue imposible apagar las feroces llamas que se extendieron con rapidez. De repente los gritos de dos empleadas le hicieron reaccionar, pero era demasiado tarde, y es que estaba tan cegada por el odio y los celos que no se había percatado que mientras discutía en la dirección había llegado un par de empleadas y 8 niños a la guardería. Se dice que ella trató de salvarlos desesperadamente, pues la encontraron completamente quemada, agarrada de las puertas, tratando de abrir. Pero lamentablemente fue demasiado tarde, y ese terrible día murieron 5 adultos y 8 niños. Y después de dicho accidente, cerraron por 2 años, y al volver a abrir, todos los veladores se quejaban de escuchar y ver niños jugando por la guardería a altas horas de la noche, motivo por el cual renunciaban al empleo. Al darnos cuenta de lo que sucedía, hablamos con la dueña para traer un cura, para que éste ofreciera una misa por el descanso de esas almas que murieron en agonía. Pero ella se negó rotundamente, argumentando que ellos merecían estar en sufrimiento por su traición, aunque debo confesarte que siento una pena enorme por los niños. Pero la dueña nos dejó claro que hacíamos algo, nos despediría, así que no tenemos más remedio que buscar seguido un velador. Después de aquella confesión, regresé nuevamente al trabajo, solo que esta vez llevé un par de veladoras, y desde ese día no hay noche que no pida por su eterno descanso. Los ruidos no han parado, pero ya no siento miedo. Solo le pido a Dios de pronto les dé su eterno descanso a las almas de esos niños que pagaron con su vida la traición de aquel hombre. Trovadores, los siguientes relatos fueron escritos por nuestro querido escritor Ale Morales Gómez. Terror y misterio. Una historia de brujas. Esta es una historia muy mencionada en Los Arenales, lugar donde nací y viví hasta la edad de 18 años. La señora Rosa, además de ser partera y yerbatera, tenía fama de ser una bruja de gran conocimiento, pero así como era partera, también practicaba abortos. De la señora Rosa se cuentan muchas historias. Yo en especial vengo a contarles la de mi tía María. Cuando mi tía era muy joven, se enamoró perdidamente de un hombre un tanto mayor que ella. Aunque mis abuelos se interponían en esta relación, ella siguió con ella hasta que descubrió que dicho hombre tenía otra mujer y tenía planes de matrimonio. Este fue un golpe mortal para mi tía. Dejó de comer, de dormir. Solo era llorar y llorar. Mi madre, que es la mayor de las hermanas, le dijo a mi abuela que le diera tiempo, que pronto se le pasaría ese desamor. Y así fue. En cosa de 2 meses, mi tía no sufría por ese hombre. Por el contrario, lo odiaba. Después de que mi familia creían que todo estaba bien, mi tía empezó con malestar, vómitos, fiebres y diarreas a todo momento. No le paraba nada en el estómago, como diría la abuela. Los médicos nada pudieron hacer para su mejoría. Cada día era peor. Era una calavera andante. Aunque mi familia nunca fueron de creer en brujas, recurrieron donde la señora Rosa. Esta, con solo ver a mi tía, le dijo que le estaban haciendo un maleficio. Debía mirar el vómito o la materia fecal para saber exactamente de qué se trataba. Al revisarlo y olerlo, así suena desagradable, la mujer olió ambos y dio su dictamen bastante aterrador. A mi tía le habían dado baba de sapo y unas larvas de gusano para que no permitieran que nada estuviera en su estómago. Era algo para matarla lentamente, pero seguro la llevaría a la muerte. ¿Pero quién y cómo?, preguntó la abuela.
La señora Rosa, sin decir una palabra, miró a mi tía. Esta confesó que se había visto con él un par de veces, aunque ella le dijo que no le perdonaría nunca. Él le sentenció que si no era para él, sería para los gusanos. También contó que le había regalado unos chocolates. Al parecer aquí la envenenó. Doña Rosa no se sorprendió. Lo que hizo fue que le preparó un bebedizo a mi tía. Este estaba hecho a base de ruda, una planta muy olorosa. Se dice que espanta a los malos espíritus. De los otros componentes no quiso decir, pero mi tía dijo que sabía a 1000 demonios. 3 tomas, una cada media hora, fue suficiente para que ella expulsara lo que le habían dado. La baba de sapo inundó la habitación y las pequeñas larvas se contaban por millares. El olor de todo era nauseabundo, que mi abuela y mi madre vomitaron. Desde aquel día mi tía volvió a vivir. La señora Rosa se ofreció para hacerle cualquier trabajo a dicho personaje, pero mi familia nunca fue de esas cosas y dijeron que eso se lo dejaban a manos de Dios. El hombre se casó y siguió su vida con normalidad. Evitaba pasar por el frente de nuestra casa. Él sabía su pecado. Una noche que volvía del pueblo para su casa, tocó en nuestra casa. Mi abuela no podía dar crédito a semejante descaro, pero el hombre estaba fuera de sí, muerto de terror. Sus ojos decían que en verdad algo lo atormentaba. Le dijo a mi abuela y a los allí presentes, incluida mi tía, que una bruja venía montada en ancas de su caballo y para prueba de esto mostró unos rasguños en su espalda. La abuela le dio una bebida aromática y le dijo que siguiera su camino. Entre él y nuestra familia había una dificultad insalvable, así que él, llorando como un niño, montó su caballo y siguió su camino. Al día siguiente lo encontraron muerto en un despeñadero. La bestia que montaba lo llevó a aquel lugar perseguida por algo que solo ella sabe. Años después le pregunté a la señora Rosa qué le había pasado a ese personaje para terminar así. Con una sonrisa un tanto misteriosa me dijo: el que mal actúa, mal termina. A un paso de la muerte. Soy alpinista. No soy profesional en esto de escalar montañas. Lo hago más por diversión. En la región donde me crié era bastante montañosa, así que desde muy niño aprendí a escalar aquellas montañas. A medida que fui creciendo, también crecieron mis horizontes. Empecé a ir a otras partes del país donde sabía que había grandes riscos que escalar. Habíamos conformado un grupo de 6 personas. En el año hacíamos un ahorro en común para poder financiar el viaje de fin de año. Para muchos puede ser una pérdida de tiempo. Para quienes le tomamos amor a esto es maravilloso. Cuando se culmina la cúspide de una montaña, es como tocar el cielo. El Pico del Diablo era nuestro próximo objetivo. Llegamos un viernes, pero debimos esperar hasta el domingo para aventurarnos a escalar, ya que el invierno impedía moverse. Apenas despuntaba el sol entre las montañas, ya nosotros íbamos camino a empezar nuestra labor del día. Los primeros metros, aunque difíciles, los hicimos muy bien. Faltarían unos 100 metros para coronar la cima. Mis compañeros pudieron ver que era bastante complicado y muy peligroso, así que por unanimidad decidieron que no seguirían. Ahí terminaba el recorrido, pero yo estaba decidido a terminar y llegar al final, plantar mi bandera en el pico más alto. Les dije en son de broma que yo seguiría. Ni el diablo puede detenerme para llegar a la cima. Trataron de persuadirme, pero yo estaba decidido. Emprendí el ascenso, despacio y con todas las precauciones del caso, ubicando cada mosquetón en la cuerda, los ganchos de agarre a la montaña bien asegurados. Claro que fue difícil, pero por fin lo iba a lograr. Solo un paso me faltaba para culminar mi objetivo. Desde abajo mis amigos me alentaban a seguir. Ya lo había logrado. Solo un paso faltó. No sé cómo se rompió la cuerda. En ese momento sentí el sonido de esta al reventar. Algo más que extraño y misterioso. Recuerdo muy bien que en la cima había un alpinista al igual que nosotros.
Me sonrió con cordialidad. Estiré mi mano para que me ayudara a terminar, pero aún con su sonrisa en la cara, me empujó al vacío. Mientras caía, daba gritos desesperados. El anciano alpinista cambió su fisionomía. No era un anciano, era el mismo diablo, un hombre alto, muy bien vestido, pero con una sonrisa malvada y retadora. Sé que al llegar al final de la montaña, una rama de árbol golpeó mi cuerpo y amortiguó un poco la caída. Recuerdo la caída y la sonrisa de aquel personaje. Cuando desperté, y desperté es un decir cuando me sentí consciente de mí, iba en una ambulancia, al lado mío iban dos personas, hombre y mujer. Lo supe por sus voces, ya que yo no podría abrir mis ojos, ni mucho menos hablar. Decían entre sí que yo ya estaba visitando a Dios, pero la mujer entre risas dijo, o al diablo. Se reían de buena gana, siguieron su charla con chistes subidos de color, se olvidaron de mí. Yo estaba muerto. Quería gritar, quería decirles que yo seguía en este mundo, pero no podía ni mover un dedo. Dios mío, pensaba o hablaba en mi mente. Llegamos a la clínica y sin más preámbulos, dijeron a la morgue, ya no es de este mundo. Fui llevado a la morgue, o así lo creía, porque yo seguía con mis ojos cerrados. Allí me desnudaron sin el mayor cuidado o pudor. Alguien gritó desde afuera, esperen, que venga la familia a reclamarlo. Ya sus compañeros le avisaron. No sé decir cuánto tiempo pasó, mientras yo seguía ahí muerto de frío, desnudo a la vista de todos aquellos que entraban a la sala. Escuchaba el arrastrar de otras camillas, a lo mejor con cadáveres de verdad. Como siempre, estábamos retirados de mi ciudad. Mi familia se demoraría en llegar, a lo mejor al día siguiente, así que pasaría la noche ahí, entre los muertos. ¿O sería que así es estar muerto? Pensé. No, no podía ser yo. Seguía dándome cuenta de todo. Me iban a enterrar vivo. El desespero que sentía era terrorífico. Gritaba en mi mente que seguía vivo. No sé qué horas serían. Creo que al amanecer, porque el movimiento de personas era poco. No estoy seguro de cómo lo vi, si en mi mente o abrí los ojos, pero estaba a mi lado sonriente. Era un hombre vestido de blanco, el médico del forense, pero su cara me era conocida. Era el anciano de la montaña, era el mismísimo diablo. Tomé una bocanada de aire y grité. El miedo y la desesperación se juntaron, haciéndome reaccionar. Médicos y enfermeras corrieron a la morgue, al principio con recelo, después se animaron y me tomaron el pulso y los signos vitales. ¿Está vivo? Era el grito de todos, vivo y feliz, pero a pesar de que escuchaba todo, seguía inconsciente. Mi esposa, madre e hijos llegaron convencidos de mi muerte. Al darle la noticia que seguía con vida, su alegría fue inmensa. Lloraban y reían. 2 meses más pasé en coma. Me daba cuenta de algunas conversaciones, pero de la mayoría no. Cuando volví lo hice simple. Desperté y ya está. Mientras estuve en coma, me hicieron varias cirugías. La pierna derecha me quedó inservible. Debía usar prótesis de por vida. En esos 2 meses, el anciano me visitó en repetidas ocasiones, siempre sonriente, pero sin decir una palabra. Pero con una sonrisa es como si te dijera, con el diablo no se juega. No pude escalar nunca más, pero me dediqué a ser instructor a quienes les interese esta aventura. Esta es mi experiencia de casi muerte. Un encuentro infernal. Esa mujer me traía loco por ella. Más que amarla, la idolatraba. Para ir a visitarla debía cruzar un puente colgante, puente del cual se contaban muchas historias, ya que era muy viejo y había visto pasar muchas personas y animales. Se contaban que se veían fantasmas, brujas, y se escuchaba un niño llorar. Muchas veces pasé dicho puente, pero siempre en horas del día. Nunca me había tocado cruzarlo en la noche, y no es que sintiera miedo de hacerlo, solo que el padre de mi diosa amada no permitía que me quedara allí hasta llegar la noche.
Este decía que la oscuridad se presta para las cosas del diablo. En pocas palabras, nos cuidaba de quedarnos solos. Pero un sábado que fui a visitarla, mi suegro se había ido para el pueblo. Ella y su madre creían que esa noche no volvería, así que me permitieron quedarme un poco más de lo normal. Eran casi las 10 cuando los cascos de un caballo resonaron en la entrada principal. Mi amada, con el temor que le tenía a su padre, me hizo saltar por la ventana. Rodeé el patio de llegada para no ser descubierto por mi suegro. Lo podía ver en su caballo a la distancia, no podía reconocerlo, pero no iba a ponerme intrépido a tratar de verlo bien. Por unos arbustos me dejé caer y fui a dar al camino principal. Seguí caminando hasta llegar al puente. Cuando empiezo a cruzarlo, veo una sombra en medio de este. Me santiguo y rezo el Padre Nuestro. No podía regresar, seguía a ponerme una soga al cuello. Al fijarme bien, puedo ver que solo es una mula que a lo mejor se salió de algún potrero. Le voy a decir, arre mula, para que siga su camino. Cuando algo que ve o siente la hace pararse en sus patas traseras y correr como enloquecida. Yo quedo ahí en medio del puente sin saber qué ocurre o qué vio la mula. La noche es fresca y oscura. Sin más sigo cruzando. Este empieza a mecerse como si varias personas saltaran en él, pero no hay nadie. Me aferro a una de las barandas, no quiero caer al río. Al ver bien el puente se suman varias risas más que burlonas, tenebrosas. Un viento frío llena el puente. Las risas y el mover del puente se hacen mucho más fuertes. Me mareo, creo que no puedo resistir. Estoy aterrado y mi cabeza da vueltas. Vomito copiosamente. La verdad no he visto nada, pero con lo que escucho es suficiente para sentirme aterrado. Una de las risas sobresale de las otras y se convierte en un grito chillón y molesto. Me tapo los oídos y caigo en las tablas del puente y pienso que sea lo que Dios quiera. Estoy ahí tirado cuando escucho los pasos de un caballo en el puente. Las risas y el grito han terminado. Agachado rezo en silencio. Pienso que la muerte ha llegado por mí, cuando una voz que aún respeto mucho me hace sentir mejor. Me dice, ¿qué le pasa, hombre? Me vuelve el alma al cuerpo. Es mi suegro que va para su casa. La verdad no recuerdo qué le dije. Solo tengo presente que le palmoteé la pierna, algo que nunca había hecho, y le di las gracias. Él siguió camino a casa y yo a la mía, pero antes de terminar de pasar el puente, volví a escuchar los cascos de un caballo. Pensé que era mi suegro y volví la mirada con una sonrisa en los labios. Sonrisa que se desdibujó de inmediato. No era mi suegro. Era el caballo que me había hecho huir de donde me amaba. Mi temor no era por ver un caballo y su jinete, algo muy común por estos lados. El caballo y su jinete eran negros por completo, pero el caballo no corría a pesar que sus cascos resonaban. Este iba a unos centímetros de las tablas. Sus ojos eran rojos como el fuego y de su boca salía una bocanada de humo. Del jinete nada puedo decir, porque tenía una capa que lo cubría por completo. Caí de rodillas y esperé la embestida de semejante aparición. Cuando llegaron a mi altura, un viento caliente, tan caliente como el agua de la ducha, me cubrió por completo. Pero el animal no me arrolló. Simplemente desapareció con su jinete, dejando el ambiente de la noche caliente, tanto como si estuviera al lado de una gran fogata. Sin pensar en más, huí a casa. Al día siguiente que volví donde mi amada, le pregunté por el extraño jinete que me había hecho huir. Me dijo que no era nadie. Ella y su madre salieron a recibir a quien pensaban que era mi suegro, pero no había nada, ni nadie. Solo dos perros metidos bajo la mesa muertos de miedo. Algo en lo que no había caído en cuenta hasta ese momento es que cuando huí de la casa escuché los perros chillar, pero no de alegría como cuando llega su amo. Lo hacían asustados como cuando ven un animal más grande que ellos y los pueden atacar.
Por su parte, mi suegro no dijo haber visto nada. Solo le dijo a mi amada que me había encontrado en el puente ebrio. Tal vez venía donde otra, que me tendría entre ojos. A él nunca se le contó lo vivido por mí. Tendríamos que contar todo. El retrato de mi esposo, escrito por Anaís Veloz. Historia macabra para no dormir. Síguela. Había decidido mudarme de casa después de mi divorcio y para mi fortuna logré encontrar un pequeño fraccionamiento donde había unas casas hermosas a muy buen precio. El lugar era bastante tranquilo y contaba con áreas verdes que me servirían para salir a correr. Estaba esperando el camión de la mudanza en la calle, pues llevaban 20 minutos de retraso y eso me tenía bastante preocupada. Cuando llegó mi vecina al lado a presentarse: hola vecina, me llamo Dora y es un placer conocerte, me dijo bastante entusiasta. Hola Dora, yo soy Flor, le dije sin dejar de mirar mi teléfono celular. ¿Quieres pasar a tomar un refresco a mi casa? Me imagino que debes de estar exhausta. Es muy amable de tu parte, Dora, pero estoy esperando el camión de la mudanza. Estaban encargándome cuando me marcaron para avisarme que habían tenido un pequeño percance y llegarían en 2 horas, así que no tuve más remedio que aceptar. Entramos a la casa y ella comenzó a gritar: querido, ya llegué, y he invitado a nuestra vecina Flora a tomar un refresco. Me sentí algo avergonzada, pues lo que menos quería era molestar. Así que cuando Dora llegó con los refrescos, le dije que si su esposo no le incomodaban las visitas. Para nada. A Francisco le encanta que nos visiten, ¿cierto, mi amor?, le decía a la nada. ¿Y él trabaja en casa?, le pregunté curiosa. No, ¿cómo crees? Él ya está retirado, respondió pensativa. Ah, lo siento, es que como te ves tan joven, no creí que tu esposo estuviera jubilado. Ella me miró bastante triste y yo en mi intento por arreglar mi mal comentario, le dije que mi esposo también era 10 años mayor que yo. Dora me dijo que la siguiera porque me presentaría a su esposo y al pasar a la sala me quedé bastante sorprendida, pues había un altar enorme donde estaba la fotografía de un hombre joven a la cual ella le hablaba y comenzó a decir: mira Francisco, saluda a nuestra vecina, cariño. La miré bastante desconcertada y por un momento pensé que estaba loca. Hablaba con ese retrato como si tuviera vida, aunque debo confesarte que la fotografía tenía algo que me incomodaba bastante. Le dije que tenía que irme, pues la mudanza no tardaba en llegar. Ella insistió en acompañarme a mi casa, pero le dije que no se preocupara, que conocía la salida. Me despedí de la foto y salí de inmediato de ahí. Asustada, escuché a mis espaldas. Volteé bastante nerviosa, pues supuse que Dora venía detrás de mí. Giré lentamente la cabeza y vi que era una chica rubia. Hola, ¿qué tal? Me llamo Maite y soy tu vecina de enfrente. Disculpa si te asusté, pero saliste con una cara de espanto de la casa de Dora y pensé que te echarías a correr en cualquier momento. Mucho gusto, Maite, me llamo Flor. Pero tranquila, ¿qué pasa? ¿Estás temblando? No pasa nada, eso es lo que estoy algo confundida con lo que pasó. Veo que has conocido a Francisco, ¿cierto? Como dices, le respondí intrigada. Tranquila, no vayas a pensar que estoy loca, aunque debo decirte que Dora tampoco lo está. Ah, no, y consideras que es de una persona cuerda del que le hablo una fotografía como si estuviera vivo. Ven, vamos a mi casa por un café. No, gracias, ya estoy bien. Anda, mujer, camina. Te prometo que en mi casa no hay fotografías extrañas ni nada parecido. Acepté de no muy buena gana. Al llegar me dio una taza de café y comenzó a relatarme lo siguiente. Hace 5 años, Dora y su esposo se mudaron aquí. Parecían la familia perfecta. El esposo solía ayudar a los vecinos con sus jardines, siempre sonriendo, tomados de la mano.
te confieso que yo llegué a sentir celos de ella, pues estaba en mi segundo divorcio y su vida tan perfecta me incomodaba. Hasta que un día la vi afuera regando el césped y la invité a mi casa a tomar un café para que me diera el secreto para tener un buen matrimonio. Esta se negaba, argumentando que no tardaría su esposo en llegar. Insistí tanto que prácticamente aceptó a fuerzas, pero justo al cerrar la puerta escuchamos el ruido del carro al llegar el esposo de Dora. Esta se puso bastante nerviosa y salió a toda prisa a su encuentro. Pude ver el odio reflejado en los ojos de Francisco al verla salir de mi casa. Él me saludó intentando disimularlo y ambos entraron a su casa. Te juro que se escuchaban los gritos de Dora por toda la calle. ¿Quieres decir que el tipo la golpeaba? Sí, y no solo eso. Solía avergonzar a Dora junto a su familia. No tenía permitido hablar con nadie. El tipo estaba loco. ¿Y cómo fue que murió? Cayó por las escaleras mientras golpeaba a Dora. Y es por eso que Dora se quedó acostumbrada a los malos tratos y sigue fingiendo que está vivo. No, ahí sí te equivocas, Flor. Pues ese desgraciado ni muerto ha dejado a Dora en paz. Debes de estar bromeando, ¿cierto? Estábamos en lo más importante de la plática cuando llegó el camión de la mudanza. Le agradecí el café y la charla tan amena. Cuando crucé la calle, algo me hizo voltear a la casa de Dora. Y juro que pude ver un hombre parado en la ventana. Traté de no darle mucha importancia y me puse a desempacar. A la mañana siguiente me encontré a Dora en el supermercado y mientras hacíamos las compras juntas le pregunté si alguien más vivía con ella. A lo que respondió que solo ella y su esposo vivían en la casa, que lamentablemente no habían podido tener hijos. ¿Por qué lo preguntas, Flor? No, por nada, solo curiosidad. Lo que pasa es que ayer que salí de la casa de Maite, me pareció ver un hombre parado en la ventana. Oh, veo que ya te lo han contado, me dijo con un semblante bastante triste. ¿Qué cosa me han contado? No entiendo. Le dije fingiendo no saber nada. Ay, Flor, por Dios, no trates de ocultarlo, sé que todos aquí piensan que estoy loca, pero te juro que Francisco sigue aquí. A ver, necesito que te calmes, Dora, y me expliques de qué demonios me estás hablando. Ven, sentémonos a tomar un café. No, no puedo, es que tú no entiendes. Si me tardo, Francisco puede molestarse. Mira, tranquila, yo te ayudo a hacer tus compras, así terminaremos en la mitad del tiempo. Y nos quedarán algunos minutos para hablar. Aceptó y ambas nos dimos prisa. No podía creer lo rápido que habíamos acabado. Por fin nos pudimos sentar. Y ahí fue, comenzó a relatarme el horror que vivía día con día. Me dijo la forma en que había muerto Francisco y que él en vida siempre había sido un hombre bastante violento y controlador, a tal punto que solía morderla a golpes. Si alguno de los vecinos se atrevía a darle los buenos días, fingía ser amable y servicial ante los vecinos. Pero en casa era un monstruo. Era tanta su maldad que por las noches solía salir a pincharle las llantas a los vecinos. Incluso mató al gato de Maite porque la consideraba una mujerzuela. Se escuchará mal lo que voy a decirte, Flor, pero cuando él murió sentí un gran alivio, pues por fin sería libre. Pero desde el funeral, comenzó a manifestarse. No entiendo a qué te refieres con eso, Dora. Si cuando los compañeros de trabajo se acercaban a darme el pésame, podía escuchar claramente la voz de él diciéndome zorra. ¿Y no crees que hubiera sido parte de tu imaginación debido al apego que tenías con él? Lo mismo creí yo. Supuse que estaba tan afectada que ahora lo escuchaba en todas partes. Pero las cosas no pararon ahí. Después de medianoche, uno de los amigos de Francisco me invitó a cenar, pues no había probado bocado en todo el día. Su familia lo tomó a mal, pero eso poco me importó. Realmente tenía mucha hambre y ellos no me apoyaban en nada. Así que me fui a cenar y cuando regresamos nuevamente a la sala de velación,
Algunos de los arreglos florales salieron disparados en dirección al amigo de mi esposo, provocando que éste tuviera heridas de consideración. ¿Y la familia qué hizo cuando esto pasó? Nada. ¿Qué iba a hacer? Ellos solo reían, pues aún después de muerto, seguían burlándose de las nefastas acciones de su hijo. Pero, ¿y los demás asistentes tampoco hicieron nada? Ellos llamaron a la ambulancia y se marcharon dejándome sola con la familia de él. ¿Y qué hiciste? Estaba tan molesta que decidí irme a mi casa a darme un baño. Los padres me insistían en que debía quedarme a velar el cuerpo de su hijo, pero mi respuesta fue un no rotundo. Tomé un taxi y al llegar a casa estaba todo destrozado. No entendía qué demonios pasaba en un principio y creí que quizás se había metido a robar, pero no faltaba nada. Y al subir a mi habitación las cosas también estaban revueltas. Y al voltear hacia el sillón donde solía sentarse a leer, ahí estaba él. Juro que sentí que me moría al verlo. No podía creer lo que estaba escuchando, pues era algo tan difícil de creer. Pero Dora lo decía con tanta seguridad que me hacía dudar. ¿Y qué fue lo que te dijo al verlo? Pues qué va a hacer, seguía comportándose como si estuviera vivo. Ya no sé qué hacer, me vigila todo el tiempo, no puedo salir, no tengo amigos porque se pone bastante agresivo. ¿Él puede dañarte?, pregunté curiosa. Mira, me dijo levantándose una de las mangas de la blusa. Esta parecía tener varias quemaduras a lo largo de su huesudo brazo. ¿Y cómo es que me invitaste a tu casa? No lo sé. Cuando te vi, algo dentro de mí me dijo que podías ayudarme, aunque ahora no estoy muy segura de que me creas. Aparte, él necesita alimentarse de la energía de otras personas para poder seguir aquí. Le dije que le ayudaría, pero solo después de comprobar que lo que decía era cierto. Y de no ser así, pediría ayuda psiquiátrica para ella. Aceptó de muy buenas ganas y le dije que por la noche iría acompañada de alguien. Asintió y salió a toda prisa del supermercado. Me fui directo a casa de mi abuela y le comencé a contar lo que sucedía con Dora. Ella me escuchaba atentamente y al terminar supuse que se burlaría, pero fue todo lo contrario. Mi abuela estaba demasiado preocupada, pues ella sabía demasiado de esos temas. Su madre había sido curandera y había presenciado ciertos trabajos de brujería que ella decía de que no haberlos visto con sus propios ojos jamás los creería. El mal tiene muchas caras, mija. Tenemos que tener mucho cuidado, decía mientras echaba algunas cosas extrañas a una bolsa de terciopelo negro. El retrato de mi esposo, parte 2, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir oficial. Síguela. Mi abuela tomó su morral y nos dirigimos a la casa de Dora. Al llegar, vimos en la ventana la silueta de un hombre que parecía como si éste ya nos esperara. Tocamos y Dora abrió de inmediato. Nos invitó a pasar y justo cuando íbamos a entrar, algo desde adentro intentó cerrar la puerta con gran fuerza. Pero mi abuela logró meter ágilmente la punta de su bastón, impidiendo que lograran cerrarla por completo. Con bastante dificultad logramos entrar y fuimos recibidas por una lluvia de libros que intentábamos esquivar a toda costa. Mi amor, ¿pero qué te pasa? No es manera de tratar así a nuestras vecinas. ¿Puedes escucharlo?, preguntó mi abuela. Sí, respondió tímidamente Dora. Pues mira, niña, no sé si el que era tu marido pueda escucharme a mí o no, pero es momento de que dejes a esta pobre mujer en paz. Tú no perteneces ya a este plano. Al decir esto, mi abuela, un fuerte olor a drenaje inundó la habitación y un calor sofocante comenzaba a sentirse. En ese momento mi abuela sacó de su morral una bolsita que parecía ser una especie de sal. Con este hizo un círculo y nos pidió que nos metiéramos en él. Pero justo cuando Dora se disponía a entrar,
Algo la jaló con gran fuerza, provocando que ésta cayera al piso y comenzaran a arrastrarla por toda la casa. Juro que parecía una horrible película de terror, pues mis ojos no daban crédito a lo que estaba sucediendo. «Dora, Dora», le gritaba aterrada. Mi abuela salió del círculo y sacó una cruz de San Benito de plata y comenzó a decir unas palabras que yo no entendía, pero que suponía que era latín. Y fue cuando por fin Dora pudo entrar al círculo. Estaba bastante golpeada, pues mientras estaba siendo arrastrada, topaba con los muebles sin siquiera poder defenderse. Después de tranquilizarla un poco, dijo que Francisco estaba muy molesto, pues este le reclamaba el por qué nos había traído a la casa. «¿Quieres deshacerte de mi perra?», le gritaba Francisco. «Si quiero que me dejes en paz. Toda tu vida me has tratado peor que basura». «Él tiene razón, hija. Esto que hacemos está mal. Ellos tienen que arreglar su matrimonio como mejor les convenga». «¿Pero de qué hablas, abuela? Dijimos que ayudaríamos a Dora». «Sí, yo sé lo que dije, hija, pero ellos lo podrán solucionar solos». «No, por favor», gritaba Dora desde el círculo. «Lo siento, muchacha. Aquí no tenemos nada que hacer nosotras. Ah, por cierto, ¿puedes regalarme un vaso de agua, por favor?». No entendía qué demonios pasaba. Dora me apretaba la mano con fuerza, y al ver que no le respondíamos, esta se limitó a decir: «Está bien, iré yo por él. Ahora entiendo por qué la tratan como las tratan. En mis tiempos, esta falta de hospitalidad no se veía». Mi abuela se dirigió a la cocina mientras Dora seguía peleando con algo que no podía ver ni escuchar, pero juro que podía sentir su presencia. En ese momento mi abuela se encaminó hacia la salida y yo, bastante confundida, le grité: «Abuela, ¿acaso piensas dejarnos aquí?». «Dora, ahí te dejé el número del licenciado Hernández, que se encargará del testamento de tu esposo. Aceptó encantado tu invitación a cenar, pero niña, deberías decirle que aún está aquí para que no se haga muchas ilusiones». Pudimos escuchar cómo unos fuertes pasos se acercaban a toda prisa a la cocina, pero a los pocos segundos un grito ensordecedor hizo que comenzáramos a temblar. «Salgan de la casa», nos gritó mi abuela. Nos armamos de valor y salíamos corriendo a toda prisa. Al ir saliendo, vi como el cuadro de la fotografía de Francisco estaba en llamas. Al estar afuera le pregunté a mi abuela qué demonios había pasado ahí dentro, pues los gritos cada vez eran más fuertes y veíamos la silueta de aquel hombre golpeando las ventanas enfurecido. Poco a poco la casa comenzó a incendiarse y fue cuando nos contó lo que había pasado en la cocina. Dijo que ella solo le había tendido una trampa, pues colocó un espejo de forma estratégica para que el ser oscuro, al entrar a la cocina, se viera reflejado en él y pudiera mirarse como en realidad era, un ser descarnado que ya no pertenecía más a este mundo. También sirvió un vaso simulando que era agua, ya que horas antes me las había arreglado para decirle a Dora que por ningún motivo fuera a ponerle agua, pero en vez de eso, mi abuela lo llenó de vinagre y algunas gotas de agua bendita que hizo que éste se enfureciera aún más. No he entendido hasta la fecha qué provocaba este brebaje en los espíritus, pero creo que funcionó, pues la casa se incendió entre gritos y lamentos del afligido Francisco. Dora quedó muy agradecida con mi abuela, pues había sido la que por fin había librado de la tiranía del esposo, o al menos eso pensábamos, pues después de quedar su casa en ruinas debido al incendio, ella se mudó muy lejos de ahí. Supe por medio de mensajes que me mandaba que por fin había encontrado un hombre que la amaba y la respetaba. Estaban tan enamorados que estaban por casarse y quería que fuera su dama de honor, pero lamentablemente no fue posible asistir, pues a raíz de que mi abuela se había enfrentado a Francisco, con el paso del tiempo comenzó a enfermar y justo el día de la boda estábamos velando a mi abuela. Pero a pesar de mi dolor, le mandé un mensaje para felicitarla por su gran día. Te juro que me sentía culpable por la muerte de mi abuela
pues de no haber ayudado a Dora, ella seguiría con vida. Me acerqué a su féretro y le pedía perdón en silencio, cuando de repente percibí un olor bastante nauseabundo, y es que en cuestión de minutos el cuerpo de mi abuela se empezó a descomponer frente a los ojos de los asistentes. Mi madre, bastante molesta, fue por el encargado de la funeraria. Se supone que prepararían a mi madre, dijo mi mamá enfurecida. Pero lo hicimos, señora. Esto no puede ser posible, dijo el encargado sin dar crédito a lo que veía. Mi madre los amenazó con demandarlo y estos retiraron a mi abuela de la sala de velación. No sin antes llegar a un arreglo con mi mamá, dejarían pasar a un familiar para que comentaran que mi abuela estaba debidamente preparada. Y así lo hicieron. Dejaron entrar a uno de mis tíos para que pudiera hacer una grabación, y así ellos tuvieran pruebas de que habían hecho bien su trabajo. Pero justo cuando estaban por abrir nuevamente a mi abuela, su carne comenzó a desprenderse rápidamente de su cuerpo, dejando ver parte de sus huesos. Mi tío no lo resistió y salió vomitando del lugar. Tuvieron que incinerarla de inmediato. Mientras tanto, los demás esperábamos afuera de la funeraria, porque la sala donde velábamos a mi abuela seguía inundada de aquel desagradable olor. Después de que mi madre nos contó lo sucedido, estábamos en shock, pues era imposible de creer hasta que pudimos ver el video. Esa noche no tuvimos más remedio que retirarnos a la casa, y te juro que sé que me heló la sangre al pasar por las ruinas de la casa de Francisco. Me metí a la cama y me quedé meditando un rato, y de pronto me acordé que ese aroma también lo había percibido en la casa de Dora. ¿Y si este tendría algo que ver con lo que sucedió en la funeraria?, me preguntaba nerviosa. Estuve pensando largo tiempo los motivos por el cual el cuerpo de mi abuelita había sufrido eso, pero estaba tan cansada que me quedé dormida al poco tiempo. Me desperté cuando escuché que mi celular no dejaba de sonar, y al ver la hora me sorprendí, pues ya pasaba del mediodía. Al contestar quedé horrorizada. Bueno, Flor, ¿qué pasa ahora?, le respondí adormilada. Tienes que ayudarme. ¿Que no se supone que estás en tu luna de miel? No, Flor, no entiendes. Dora, ahorita no es buen momento. Pasó algo muy raro en el funeral de mi abuela y ahorita no tengo cabeza para nada más. Espera, no me cuelgue. Lo que pasa es que mi esposo y yo estábamos por subir al coche para irnos al aeropuerto, cuando un repartidor llegó con un obsequio, y al abrirlo, ¿qué, Dora? Era el cuadro de Francisco. ¿De qué demonios estás hablando, Dora? Yo vi el cuadro cuando se quemaba. ¿Dónde estás ahorita? Camino al hospital. Me bajé de inmediato del auto para tirar el cuadro a la basura, cuando el carro se aceleró y se estampó contra la casa. Estoy segura de que es Francisco, pues lo he vuelto a escuchar hablarme. Lo siento, Dora. Esta vez no puedo ayudarte, le dije colgándole el teléfono, pues no estaba dispuesta a perder un miembro más de mi familia. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Si quieres saber si hay tercera parte, te invito a que mires la descripción del video y vayas a la página de nuestra querida Anaís Veloz, Historias Macabras para No Dormir Oficial, y le pidas que por favor publique la tercera parte. Dile que vas de parte de Trovit. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, te invito a que le des fuerte al botón rojo de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría a seguir creciendo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.